Muy bien, santidad en la música. Lo primero que encontramos en la Biblia, amada iglesia, está en Levíticos 11:44 y vamos a leer. Allí menciona que Dios es santo. Fíjense, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, ¿qué debemos hacer? Santificaréis y seréis, ¿qué cosa? ¿Por qué? Porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Ahí da un ejemplo, pero se está refiriendo a todo. ¿Incluye el ser santo en la música o no lo incluye? ¿Es santo en todo? Es decir, lo primero que encontramos en la Biblia es un Dios que es santo, y como Él es santo, Él nos invita a ser santos también, a santificarnos, a prepararnos para entrar adecuadamente ante su presencia. El asunto es que nosotros no entendemos muy bien qué es la santidad, y por eso vamos a hablar un poco de ella esta noche. Algunos confunden santidad con legalismo. Algunos piensan que entre más seria es una persona, más santa es. Que la santidad es no moverse, que la santidad es ser serio, no sonreír. Tenemos un problema con este término de santidad, y por eso esta noche vamos a hablar unos minutos sobre ella. Miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15. Sino como aquel que nos llamó es, ¿qué cosa? Santo. ¿Qué debemos ser? Sed también vosotros, ¿qué cosa? Santos ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir. Es decir, Dios es santo. Lo que significa que Dios es santo es que no hay maldad en Él, no hay nada malo en Dios. Y como Él es santo, Él nos invita también a manifestar santidad. Miren, estaba recordando la primera vez que en mi mente vino ese pensamiento de ser santo. Tal vez yo tendría unos 10 años. Seguramente escuché a un pastor hablando de santidad y dije, bueno, yo quiero ser santo. Pero como tenía 10 años ni sabía qué significaba eso, así que lo que hice fue encerrarme en un cuarto. Ahí en la casa había un cuarto con una colchoneta y ahí me acosté a pensar, bueno, ¿y ahora que soy santo, ahora qué hago aquí? Acostado. Como mis hermanas, yo crecí con 2 hermanas, sintieron mi ausencia porque no había mucho relajo en la casa, fueron a buscarme y se asomaron y me vieron que yo estaba así acostado en santidad allí, porque yo había decidido ser un santo. Y ellas se empezaron a reír, ¿qué haces ahí? Y yo me les quedé viendo, no, pues que yo he decidido ser santo. Y ellas se empezaron a reír de mí. Hasta ahí se acabó la santidad de ese niño de 10 años porque las eché del cuarto. Tuve que salir ahí a ver si las desgreñaba, pero eran 2, perdí esa batalla. Ese fue mi primer intento de entender qué era la santidad, amada iglesia. Un niño de 10 años. Pero la palabra de Dios no se equivoca. Primera de Pedro 1:16, ¿qué dice? Porque escrito está, ¿sed qué? Santos, porque yo soy. La Biblia por todos lados nos manda a buscar la santidad, a tratar de hacer las cosas bien. Pero 2 de Corintios 7:1 nos ayuda un poco. Ustedes saben que hoy hay debates grandes en la iglesia adventista sobre el tema de la santidad. Hay personas que dicen, no, vamos a ser santos hasta que Cristo venga. Entonces usan eso para vivir como quieran. Pero hay otros que dicen, no, podemos lograr la santidad esforzándonos como si fuese algo en nosotros que pudiese santificarse. Pero también esto es un error. Pero 2 de Corintios 7:1 nos da una clave, una luz referente a qué es la santidad, iglesia. Y dice así en el versículo 1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué debemos hacer? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Cómo? Perfeccionando, ¿qué cosa? La santidad, ¿de qué manera? En el temor de Dios. Fíjense, ¿qué es lo que hace el temor de Dios? El temor de Dios, que no es miedo, sino que es el respeto que le tenemos a Dios, nos ayuda a ir perfeccionando la
La santidad, voy a decirlo de esta manera. Este versículo es clave porque menciona que el santo no está completo, pero es santo. ¿Están conmigo? El santo es un proceso de santidad que se puede ir perfeccionando. Ahora, ¿cómo? Es decir, el santo se puede hacer cada día más santo. Se puede perfeccionar. La santidad no es un estado actual, es un proceso que dura toda la vida, cada vez más cerca del Señor. Lo que pasa es que a veces nos confundimos cuando pensamos en santidad, nos empezamos a sentir superiores a los demás. Pero, amados, no hay tal cosa como eso. La verdadera santidad nos hace más humildes. Voy a decirlo de esta manera. Cada vez que tú te acercas a Dios, en el temor de Dios, tú vas viendo cosas de ti que antes no veías. Les cuento, cuando yo tenía alrededor de unos 19 años, estaba iniciando mi ministerio y yo vivía en un cuartito chiquitito, allí en la ciudad capital de Guatemala. Estaba pastoreando ya iglesias a los 19 años. Y yo recuerdo que en ese cuartito la luz no entraba mucho. Y yo me veía un espejito que tenía ahí. Yo pensé que me veía bien. Así que yo me arreglaba y salía a visitar. Pero cuando yo pasaba por esas calles de la zona 10 de Guatemala y veía esos bancos que sus paredes son un espejo, y yo veía mi condición a la luz del verdadero sol, yo dije, qué desastre, voy para el cuarto otra vez. Porque yo pensaba que me veía bien. Pero cuando la verdadera luz llegaba a mi vida, me daba cuenta de que me faltaba arreglar. ¿Están conmigo? Lo que quiero decir es que, a diferencia de los que creen que estar con Dios es sentirse de una manera como no poner los pies en la tierra, realmente es todo lo contrario. Mientras más te acerques a Dios, más indigno te vas a sentir. Mientras más te acerques al Espíritu Santo, la luz de Dios te va a ir mostrando cosas que tú antes no veías. Es decir, me acerco a Dios. ¿Se acuerdan ustedes de Moisés? Moisés ni sabía que el rostro le qué. Él no se dio cuenta, porque la santidad, el que la tiene no se da cuenta de ella, porque es como un buen perfume. ¿Te ha pasado eso? Que te pones un buen perfume y con el tiempo ya no sientes el olor, pero pasa un hermano por ahí, oh, te bañaste en el perfume, dice el hermano. No, si eso fue en la mañana. Tú no lo sientes ya, pero los que pasan a tu alrededor, ¿qué sucede? Ellos sí perciben. La santidad es algo que los demás perciben. Tanto así que Moisés iba bajando con el rostro brillando y él no se había dado ¿qué? Cuenta. Amada iglesia, mientras más cerca de Dios estemos, más veremos detalles que debemos ir mejorando. Por eso la santidad es un proceso. Hermanos, este es un llamado a madurar espiritualmente. Cuando yo observo la iglesia, a veces los problemas que se dan en la iglesia, digo, lo que nos falta es madurez espiritual. Tenemos que madurar, tenemos que irnos perfeccionando. Como dice el dicho, hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy. Pero dice la Biblia en Proverbios, la luz de los justos es como la luz de la mañana, que va aumentando hasta que el día se hace perfecto. Eso es santidad. Voy creciendo. Y un ejemplo bíblico lo tenemos con Isaías. ¿Se acuerdan ustedes de Isaías cuando se vio con Dios en el santuario, en el templo? Que de paso lo vamos a tocar un poquito el sábado. ¿Ustedes creen que Isaías era un buen hombre? ¿Era un hombre de Dios? ¿Creen ustedes que era un buen hombre? ¿Era un profeta? ¿Era un buen hombre de Dios? Pero ¿qué pasó cuando él en el templo se encontró con Dios y que vio esos serafines cantando allí? ¿Qué fue lo primero que sintió Isaías? Que yo digo que era un buen esposo, que era un buen padre, un buen vecino. Yo digo que era un hombre de Dios. Pero ¿qué pasó con ese hombre de Dios cuando se encontró con Dios? Díganme. ¿Se sintió qué? ¿Qué exclamó? ¡Ay de mí! Pero él era un buen hombre. ¿Pero por qué exclamó ay de mí? Porque cuando nos acercamos a la luz de la presencia de Dios, nos vamos a ver defectos, iglesia, que antes no sabíamos ni que los teníamos, porque la luz era como la de mi cuartito, ¿no? Y no entraba bien. La santidad no me hace orgulloso. La santidad no me hace superior a nadie. La verdadera santidad me humilla para rendirme cada día para que Dios siga transformando mi corazón. ¿Están conmigo hasta aquí?
Muy bien, avancemos entonces. Romanos 6:22 dice que la santidad es un fruto, un resultado. Mas ahora que habéis sido, ¿qué cosa? Liberados del pecado, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amados, no tengan temor de buscar la santidad. No tengan temor de crecer. De paso, somos llamados a crecer. El apóstol Pablo dice, ya es momento de dejar la lechita. Tan rica que es la leche, pero es para los bebés. Es un momento en que el bebé tiene que comer, ¿qué cosa? Comida sólida, porque ya le salieron los dientitos. Ya quiere él agarrar un pedazo de pollo. Quiere ponerse en acción, verduras, algo más sólido. El apóstol Pablo vio a la iglesia y dijo, ustedes están aquí todavía tomando lechita. Y en la santidad nos ayuda a crecer como discípulos, a comer, a profundizar en los temas de la Biblia. Y no tengan temor de eso, porque ese es el llamado, a crecer. ¿Saben? Lo único que no crece es lo que no tiene vida. Y Dios es la fuente de la vida. A medida que nos acerquemos a la vida, creceremos como miembros del cuerpo de Cristo. Ahora, hay un versículo que por mucho tiempo a mí me quitó el sueño. Porque Pablo en hebreo dice, seguid la paz ¿qué? Con algunos, con los que te caen bien. Seguid la paz ¿qué? Y la palabra seguid ahí en realidad es una mala traducción. La traducción correcta es persíguela. Perseguid la paz con todos. ¿Y qué más hay que perseguir? La santidad hay que perseguir, la iglesia. Sin la cual, ¿qué cosa? Ahora, ¿por qué nadie puede ver al Señor? Porque Dios es santo. Y por eso nosotros tenemos que perseguir la santidad para podernos encontrar con Dios. ¿Qué pasaría si Dios apareciera aquí? ¿Cuán cerca el ser humano puede estar del sol sin que se destruya? ¿Ustedes han visto la potencia del sol? Bueno, imagínense que el sol es una de las estrellas más pequeñas del universo. Y ahora imagínense que Dios es el que le dio la batería al sol. ¿Ustedes ven por qué quedaríamos consumidos por la potencia de la santidad de Dios? Ahora no digamos Dios, un angelito, pues, un angelito, el ángel más humilde del cielo, nos dejaría ciegos a todos esta noche. Por eso nosotros debemos buscar crecer ¿en qué? En santidad con Dios, sin la cual nadie verá al Señor. Es muy importante el tema de la santidad. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, dice 1 Corintios 1:30, 3 palabras que tienen que ver con la salvación. Justificación, ¿qué más? Santificación y ¿qué más? Esa redención es la glorificación, los tres pasos de la salvación. Cristo me justifica, que significa me perdona. Ahora yo entro en un proceso de santificación, de caminar con Dios, de crecimiento cristiano, y espero la segunda venida de Cristo cuando esto mortal sea vestido ¿de qué? De inmortalidad. Y esto corruptible sea vestido ¿de qué? De incorrupción. Ahora hay un texto más y ya vamos a entrar aquí en ¿qué tiene que ver esto con la música, pastor? Vamos para allá. Y si ustedes se dan cuenta, estamos tratando de poner las bases sólidas para poder entender la música. ¿Qué dice Juan 17:17? Y este es Jesús orando por sus discípulos. Es la última oración de Jesús por sus discípulos. Está descrita en Juan 17:17. Y una de las peticiones que Jesús le hace a su Padre es que dice, santifícalos ¿en qué? Y después agrega, ¿qué es? ¿Cómo se hace eso? Tu palabra, ¿qué es? ¿Qué significa eso? Que hay un libro maravilloso que se llama Biblia, que haríamos bien en leerlo cada día más, ¿no es así? Cada día más. De pasar tiempo con este libro un poco más. ¿Por qué? Porque dice el versículo de Juan 17:17, que es la oración de Jesús, que cuando tú lees la Biblia, que es la verdad, tú empiezas a ser ¿qué cosa? Santificado. ¿Están conmigo? El método que Dios ha escogido para pulirnos, para mejorarnos, para hacernos útiles es la palabra de Dios. ¿Lo creemos?
Entonces leámosla un poco más. ¿Les gustaría comprometerse esta noche a leer más la palabra de Dios? Y si todavía te estás preguntando, ¿y qué tiene que ver esto con la música? Fíjense cómo Pablo conecta la santidad con la adoración en Colosenses 3:16, que es nuestro texto clave de esta noche. Porque de aquí vamos a partir a grandes verdades. Hoy les voy a enseñar algunas cosas importantes para reconocer cuando un canto es correcto y cuando un canto es incorrecto. Miren lo que dice allí. La palabra de Cristo, ¿qué? More en abundancia en vosotros. Fíjense esta frase. La palabra de Cristo. ¿Cuál es la palabra de Cristo? La palabra de Dios, el Evangelio. La palabra de Cristo more. Esa palabra more es habite. Es quédese ahí. ¿Y de qué manera? Poquito. Cada sábado, cada 7 días, cada vez que me acuerdo. En abundancia, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y ahora viene la verdad. Enseñándoos, exhortándoos unos a otros, ¿en qué? En toda sabiduría. ¿Para qué? Dice, cantando con, aquí la palabra gracia, en realidad la traducción debería ser gratitud. ¿Cantando con qué? ¿Por qué cantamos, iglesia? Porque estamos, ¿qué cosa? Fíjense, el apóstol Pablo está uniendo la palabra de Cristo con la adoración. Cuando dice, canten con gracia, canten con gratitud en vuestros corazones al Señor. El movimiento de los labios debe ser algo que sale natural de algo que está ocurriendo en el interior. La palabra de Dios abunda en mi vida y eso me hace expresar esa gratitud a través de la alabanza. ¿De qué manera? Dice ahí, en vuestros corazones al Señor, ¿con qué? Con salmos, con himnos y con qué más. Ahí el apóstol Pablo menciona 3 tipos diferentes de música. Los himnos, los salmos y también cantos que no son himnos, no son salmos, pero son cánticos ¿qué? Espirituales. Lo tenemos en el corazón como respuesta a la abundancia del corazón. Voy a decirlo de otra manera. Iglesia, no hay mejor forma de que la palabra abunde en nuestro corazón que cuando cantamos. ¿Cómo así? ¿Saben que Moisés, encomendado por Dios, descubrió que la mejor manera de memorizar la palabra de Dios era cantándola? ¿Cuántos versículos de la Biblia te sabes porque los cantabas primero? De paso, un buen canto hace que la palabra de Dios permanezca ¿dónde? En el corazón. Es muy importante esto. Y aquí les puse una imagen. Esto es el peregrinaje. Ustedes saben que los salmos era el himnario antiguo, ¿no? Tenemos el himnario de la Biblia, son los salmos. ¿Sabían eso, verdad? Escrito por los hijos de Asaf. Hay unos salmos de Moisés. El que más escribió fue David. Hay muchos salmos, pero hay una lista de salmos que yo les quiero dejar de tarea porque no va a dar tiempo esta noche. Eran los salmos de la ascensión, salmos ascensionales o salmos graduales, que son los salmos del Salmo 120 al 134, ¿sí? Son 14 salmos que los israelitas cantaban en su peregrinaje. Cuando iban por el desierto, iban recordando las proezas que Dios había hecho. Iban cantando, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Salmo 121 estoy cantando. Mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la... Ellos iban cantando ahí. No dará tu pie al resbaladero. Era muy fácil resbalar en esos caminos. Ni dormirá el que te guarda. Alguien está cantando conmigo. Lo que dice la Biblia es que los salmos era la manera de expresar gratitud, cuidado, protección, recordar las promesas que estaban escritas en la palabra de Dios. Canten, mi hermano, cante. Si quiere aprenderse un versículo, póngale música. El mejor método para memorizar la Biblia, para que abunde en el corazón, es cuando la cantamos. Así que podemos decir que ¿cómo saber si es una música correcta la que yo estoy cantando? Bueno, la música tiene que instruir. Si no hay instrucción en la música, no es buena música.
Pero también la música tiene que tener contenido doctrinal. Y lo voy a decir con mucho cariño y no voy a poner ejemplos, pero a veces cantamos cosas que hasta no tienen nada que ver con la doctrina que predicamos. El contenido del canto tiene que tener consonancia con la doctrina que creemos. Si no tiene coherencia, amado, deje de cantar eso. Bien, yo no quiero decir lo que es bueno o es malo, quiero que ustedes lo vean en la Biblia, que vean los principios y ustedes mismos no tengan, pastor, mire, ¿qué le parece este himno? No quiero que me llamen después de esta campaña para preguntarme, porque ustedes están descubriéndolo por ustedes mismos. Número 3, el canto debe elevar los pensamientos. Si ese canto que estás oyendo no te eleva, suspéndalo. Si ese canto no tiene coherencia con nuestro mensaje, suspéndalo. ¿Están conmigo? Nosotros tenemos un mensaje, entonces lo que cantamos debe ir consono ¿a qué? A lo que creemos, iglesia. ¿Están conmigo? Y por eso quiero finalizar esta noche diciéndoles algunas preguntas. Les voy a mostrar unas preguntas que debemos hacerle a la música. ¿Está bien? Lo primero que tenemos que preguntarnos frente a la música es: ¿a quién pertenece mi adoración? ¿Ok? ¿A quién pertenece nuestra adoración? Debemos definir eso rápido. La primera pregunta es, yo decido adorar a Dios. Muy bien, eso entonces ya me va a ayudar al escoger la música. Número 2, ¿qué pregunta le hago a la música? ¿Esta música exalta a Dios o no le exalta? Si la música exalta a Dios, entonces va pasando ese filtro. Muy bien. Otra pregunta que tenemos que hacernos frente a la música, iglesia: ¿refleja esto el carácter de Dios? Si esa música me está invitando a conocer algo de los atributos de Dios, ese canto pasa la prueba. ¿Qué otra pregunta tenemos que hacerle frente a la música? ¿Este canto armoniza con la verdad? Porque si el canto no armoniza con la verdad, hay que desecharlo. ¿Están conmigo? Bien, muy bien. Otra pregunta importante: ¿este canto produce reverencia o alborota al pueblo? Si no produce reverencia, hay que descartarlo. Estoy hablando de los cultos. ¿Sí? Si no produce reverencia, es mejor no escuchar eso. Otra pregunta: ¿ese canto ayuda a la transformación del carácter? ¿Eres una mejor persona después de escuchar ese canto? Si es así, escúchalo. Otra pregunta importante: ¿este canto te acerca a Dios o te adormece espiritualmente? Si te adormece, elimínalo de tu vida. Ay, es que suena bonito, sí, pero no te ayuda espiritualmente, suelta eso. Otra pregunta importante: iglesia, ¿meditamos en la letra o solo nos dejamos llevar por la emoción de una buena tonada? Cuando cantamos tenemos que meditar en que hagan el esfuerzo, iglesia. Cada vez que alguien se pare acá y diga, vamos a cantar el himno tal, trate de reflexionar en lo que usted está, ¿qué? Hay quienes cantan así, cántate alegre. ¿Saben por qué lo están cantando así? Porque no están entendiendo lo que están cantando. Lo están cantando porque ese himno es el que más se canta en la iglesia adventista. Tienes que meditar en la letra. Cuando estás cantando, tienes que meditar en las palabras de los himnos. Es muy importante, no te dejes llevar por la emoción, que es el tema de mañana, las emociones. Canto con mi vida, y esto es para los músicos, para los que pasan aquí a cantar y para los que cantamos en la congregación. Canto con mi vida lo que proclamo con mis labios. ¿Saben? Jesús le dijo una vez a los fariseos, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está, ¿qué cosa? Está lejos de mí. Así que la vida tiene que estar en armonía con ¿qué? Porque el canto me va a acercar a Cristo Jesús. Cantores, músicos que están aquí, no tenemos que ser perfectos, pero tenemos que entender que si cantamos algo, cada canto es un sermón. Y no hay cosa más triste que predicar un sermón y no vivir el sermón. Voy a decir algo a los predicadores y a los cantantes que están aquí. El sermón y el canto comienza cuando se acaba la pista y se acaba el sermón. El sermón empieza a predicarse cuando nos bajamos del púlpito, porque el verdadero sermón es la vida.
No las palabras bonitas que decimos acá en el púlpito. Es cuando nos bajamos y vivimos en santidad con Dios. Otra pregunta, ¿este canto eleva mis pensamientos? Si no te eleva, suspéndelo. ¿Este canto edifica mi carácter? Si no te edifica, ¿qué haces oyendo eso? Porque lo que no te edifica te degrada como ser humano. Así que pregúntate eso cada vez que vas a escuchar música. ¿Te conecta este canto con Dios? Si te conecta ese canto con Dios, vas por buen camino, amigo. ¿Produce obediencia o te invita a la desobediencia? Otra pregunta, ¿este canto afirma la verdad que hay en tu corazón? ¿Cuántos creen que Cristo va a venir? Entonces, ¿cómo cantaríamos cuando suene la trompeta? ¿Cómo lo cantaríamos? Y tal vez acabas de perder un ser amado, pero tú tienes la esperanza. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esas son las palabras de textos bíblicos. Miren, los mejores cantos son los textos bíblicos que se vuelven vida en notas musicales. Otra pregunta, ¿este canto te lleva a rendirte a Dios en todo? ¿Mi adoración termina con el canto o comienza con el canto? Estas son las preguntas que he preparado para ustedes. Yo quisiera preguntar esta noche, ¿cuántos queremos entrar en una experiencia de santidad con Dios a través de nuestra manera de vivir? Cuando decimos santidad, no decimos perfección, decimos que nos vamos a acercar a Dios para que Él nos muestre aquellas cosas de nuestro carácter que tenemos que cambiar. Todos aquellos que tienen ese deseo, pónganse de pie. Yo quiero hacer una oración esta noche muy especial por ustedes.